Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Mente Abierta. Bueno, aquí traigo este título, un libro por ahí que me encontré titulado Las ciudades gigantes de Basán y los lugares sagrados de Siria. El libro, escrito por Josías Leslie Porter y publicado por primera vez en 1865. Les voy a hablar un poco sobre él. Josías Leslie Porter fue un ministro presbiterano, irlandés, misionero y viajero que se convirtió en administrador académico después de haber sido educado en forma privada entre 1835 y 1838. Educado en forma privada por Samuel Craig, ministro presbiterano de Crossroads, condado de Londonderry, y luego en una escuela en Derry. Se matriculó en la Universidad de Glasgow en 1839 con vistas a ingresar al ministerio de la Iglesia Presbiterana Irlandesa. Se graduó en 1841 y entre 1842. En noviembre de 1842 fue a la Universidad de Edimburgo, donde estudió teología con Thomas Chalmers, ministro presbiterano escocés, profesor de teología, economista, político y líder tanto de la Iglesia de Escocia como de la Iglesia Libre de Escocia. Se le ha llamado el mayor clérigo escocés del siglo XIX. Vicepresidente de la Real Sociedad de Edimburgo, 1835-1842. La ciudad neozelandesa de Port Chalmers recibió su nombre en honor a él. ¿De Nueva Zelanda? ¿Anduvo por allá o qué? Bueno, él es el de la persona de la que hablaba. Universidad de Edimburgo. Estudia teología Josías Leslie Porter con Thomas Chalmers, continuando también en el Divinity Hall de la Iglesia Libre de Escocia, nuevamente para estudiar con Chalmers. Hay algunos puntos importantes en su vida. Porter obtuvo la licencia para predicar del presbiterino de Derry en 1844. Fue ordenado en 1846 y hasta 1849 fue ministro de la congregación presbiterana de Highbridge, Newcastle. Luego fue enviado a Damasco como misionero entre los judíos por la Junta de Misiones de la Iglesia Presbiterana Irlandesa. Luego llegó a Siria en diciembre de 1849 y permaneció allí durante 10 años. Por cierto, una toma de el lugar donde estudió teología. Ese edificio es hermoso. Échenle un ojo. Parece ser que tiene una cierta formación en el campo, en su especialidad. Al mismo tiempo, cuando estudias teología en la década de 1840 en un lugar como este, probablemente termines con un buen bagaje de conocimientos. ¿Qué opinan? Por cierto, si te buscas la vida de Josías Leslie Porter en la Wikipedia, no sé si ustedes logren dar con alguna fotografía de él. Después de todo, muere en 1889. No hay una sola fotografía. Esta fue lo único que encontré. Lo que es extraño teniendo una fecha tan próxima al 1900. Pueden ver ahí los mapas. La región donde se ubica Basán en verde. Las ciudades de Basán. Chéquense el hoy en día. Más o menos en rojo marcado. Ahí cerca de Damasco. Por ahí se ve cerca Nazaret. Basán es el antiguo nombre bíblico que se utiliza para la región más septentrional de Transjordania durante la Edad de Hierro. Está situada en la actual Siria. Su parte occidental, conocida actualmente como los Altos del Golán, fue capturada por Israel durante la Guerra de los 6 Días de 1967 y anexada en 1981. Basán es mencionado 59 veces en la Biblia. Es la ubicación de Astarot, Karnaim y Edrei, la actual Dara.
La tradición bíblica sostiene que un reino amorreo en Basán fue conquistado por los israelitas durante el reinado del rey Og. Durante todo el periodo monárquico, Basán fue disputada entre reinos de Israel y Aram Damasco. El nombre cayó en desuso en la antigüedad clásica, en la que la región se dividió en cuatro distritos: Patanaea, Gaulanitis, Trachonitis, Auranitis. Se oye muy griego esos nombres. Es la ubicación de Astarot Karnaim. Hay una wiki. Era una ciudad en Basán, al este del río Jordán. La captura de la ciudad de Astartu, entre comillas, que se cree que era Astarot, en la tierra del rey Og de Basán, al este del río Jordán, por el emperador neo-asirio Tiglat-Pileser III alrededor de 730-727 a.C. Mira, se considera que Karnaim, Astarot, Karnaim es el mismo que Karneim de la era helenística. Recuerdan que les dije de las regiones que se dividieron, se escuchaban muy como griega. Y posiblemente como Karnaim en Macabeos, el primer libro de los Macabeos, del imperio, rebelión macabea contra el imperio seleucida. Eusebio de Cesarea, también conocido como Eusebio Pánfilo, un historiador del cristianismo, exegeta, polemista cristiano sirio-palestino de origen griego. Escribe sobre Carnella, una gran aldea en Arabia, entre comillas, donde la tradición identifica una casa de Job. Job es este hombre que era muy pobre, ¿no? Que fue castigado después de tener tanta riqueza y que aguantó todas las penurias. ¿Será él? ¿O será el que fue tragado por una ballena? No recuerdo bien. Figura central del libro de Job en la Biblia. En el Islam, Job también es considerado un profeta. Bueno. Rey Og. Vamos a ver. Griego antiguo. Og. Según la Biblia hebrea y otras fuentes, el rey amorreo de Basán, que fue asesinado junto con su ejército por Moisés y sus hombres en la batalla de Edrei. En la literatura árabe se lo conoce como Ug-im, Anak, Og, hijo de Anak, siendo Anak una hija de Adán en la tradición islámica, gobernante de Basán, que contenía 60 ciudades amuralladas, con muchas ciudades sin murallas, con su capital en Astarot. Probablemente la moderna Tel Astara, donde todavía existe un montículo de 70 pies con 20 metros, que son 20 metros, perdón. A ver, eso me interesa. Tel Astara. Ahí está la ciudad representada. Mira, de hecho es la parte de encima del otro. Se alcanzan a ver ahí abajo. Ok. Quiero ver ese montículo. Si la wiki me lo muestra, me ahorro la búsqueda. No, se voy a tener que buscarlo. Ok. Ay, ¿qué hice? Le apreté de donde. Por ahí está Nazaret. ¿Cómo se llama ese lago? Oh, el de Galilea. No alcanzaba a notar. Mira cómo se ve desde el aire, como una red de ciudades. ¿Están sobre el montículo? Como que se ve abultado la zona donde está la ciudad. Creo que sí. Híjole, no voy a poder bajar. No hay forma de bajar. ¿Cuál será la más cercana? ¿Por acá? Tampoco. A ver. No hay formas de bajar. ¿Alguna foto del montículo? Mira esta. Puede ser. Como la foto de la wiki. La ciudad estaba encima. Aquí arriba. Es ese montículo. Bueno. No todas las fotos son de calidad. No se alcanzan a notar. Bueno, estaba encima. Los turbantes flexibles, los zapatos puntiagudos y el estilo de las capas son típicos de Israel en este periodo y se muestran en el obelisco negro de Salmanasar III, que está muy cerca en la sección asiria del Museo Británico en Londres. El obelisco negro está datado alrededor de 1825 a.C. Obelisco negro, nunca había escuchado de él. Dijeron de un sombrero puntiagudo, entonces es de Israel ese personaje de la parte de atrás. Zapatos puntiagudos, o son los de adelante. Se mencionó algo de eso. Turbantes flexibles, zapatos puntiagudos y el estilo de las capas son típicos de Israel. Entonces sí, están dominados por la gente de Basán. A ver,
Lo del rey Og me interesa. Creo que no alcancé a leer qué onda. Og, gobernante de Basán, que contenía 60 ciudades amuralladas y muchas ciudades sin murallas, con su capital Astaroth. Un demonio. Luego nos dimos la vuelta. Libro de los Números, capítulo 21. Deuteronomio, capítulo 3. Luego nos dimos la vuelta y nos dirigimos a la tierra de Basán, donde el rey Og y todo su ejército nos atacaron en Edrei. Pero el Señor me dijo: no tengas miedo de él, porque yo te he dado la victoria sobre Og y todo su ejército, y te daré toda su tierra. Trátalo como trataste al rey Sihón de los amorreos, que gobernaba en Hesbón. ¿Esto qué es hacia Moisés? Entonces el Señor nuestro Dios entregó en nuestras manos al rey Og y a todo su pueblo, y los matamos a todos. No quedó ni una sola persona con vida. Conquistamos todas sus 60 ciudades, es decir, toda la región de Argob. En su reino de Basán ninguna ciudad escapó de nuestra conquista. Todas estas ciudades estaban fortificadas con muy altos muros, puertas con rejas. También tomamos al mismo tiempo muchas aldeas sin murallas. Destruimos por completo el reino de Basán, tal como habíamos destruido al rey Sihón de Hesbón. Destruimos a toda la gente de todas las ciudades que conquistamos, hombres, mujeres y niños por igual. Pero nos quedamos con todo el ganado y tomamos el botín de todas las ciudades. Así que tomamos la tierra de los 2 reyes amorreos al este del río Jordán, desde el desfiladero Arnón hasta el monte Hermón. Ahora habíamos conquistado todas las ciudades de la meseta y todo Galat y Basán, hasta las ciudades de Salca y Edrei, que eran parte del reino de Og en Basán. De los refaítas, los gigantes refaítas. Og era el último sobreviviente. Su cama era de hierro y medía más de 13 pies de largo por 6 pies de ancho. Todavía se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. Tengo la imagen. Una representación de la cama de Og. No sé si tenga otra. Huellas del gigante Og y los leones del templo de Ain. La ciudad que está cerca de Ain Dara. Hay un video que hice sobre estas ruinas de Ain Dara, ahí en Siria, que por cierto dicen que fue muy dañada durante las guerras. Ahí en el sitio hay esas 2 enormes huellas marcadas. Algunos piensan que es del rey Og. No sé si tenga otra cosa sobre el rey Og. David Goliat. Ahí está el rey Og despertando. En el libro de Números y Josué, Og es llamado el último de los refaítas. Refaíta es una palabra hebrea para gigantes. Declara que su cama, traducida en algunos textos como sarcófago de hierro, tiene 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Que es 4,1 por 1,8 metros. Continúa diciendo que en la ciudad real de Rabá de los amonitas su cama gigante todavía podía verse. Hay que destacar que en la región al norte del río Jabok o Basán, las tierras de los refaítas entre comillas, contiene cientos de tumbas megalíticas. Qué interesante que digan megalítica, de piedra, forma de dolmen. Mira, los dólmenes, ¿recuerdan esas enormes rocas como en forma de mesa? Tumbas megalíticas de piedra, dolmen. Cientos de tumbas. 1918, Gustav Dalman descubrió en las cercanías de Amman, Jordania. Amman está construida sobre la antigua ciudad de Rabá de Amón. Un dolmen notable que coincidía aproximadamente con las dimensiones del lecho de Og. Ok. Og en inscripciones no bíblicas. Mira, también están otras inscripciones. Por cierto, hay una ilustración de... ¿Recuerdan aquella novela que les presenté hace algún tiempo? Pantagruel y Gargantúa, que eran unos gigantes conviviendo con los franceses. No recuerdo en qué fecha, pero más o menos 1800, por ahí anda. Déjenme lo checo en la wiki para no darles datos falsos. Pantagruel, Gargantúa y Pantagruel.
un conjunto de 5 novelas escritas en el siglo XVI. No, sí, se me pasé. Siglo XVI por Francois Rabelais. Narra la historia de dos gigantes, Gargantúa y su hijo Pantagruel, y sus aventuras escritas en forma satírica. También son gigantes. Su hijo está al tamaño de las personas cuando todavía es un bebé. Hay muchas ilustraciones sobre eso. Og en inscripciones no bíblicas, 1974. Wolfgang Röhling publica una inscripción fenicia de Biblos que según él contenía una referencia a una deidad llamada Og. Según Röhling, en una inscripción funeraria dañada de 7 líneas, Röhling, la fecha de alrededor del año 500 a.C. parece decir que si alguien toca los huesos del ocupante, el poderoso Og se vengará. Y dice que pudiese haber un tipo de error, cuando en realidad pudiese estar diciendo mis huesos decrépitos o enmojecidos. Una posible conexión con Og y los reyes refaítas de Basán también se puede hacer con el mucho más antiguo texto ugarítico cananeo, que es KTU 1.108 del siglo XIII a.C., que utiliza el término rey entre comillas en asociación con la raíz Rafá, el refaíta de la Biblia, y los nombres de los lugares geográficos que probablemente corresponden a las ciudades de Astarot, Edrei en la Biblia, y con las que se dice expresamente que el rey Og gobernó. Dice en su totalidad: Kerra-Piu, rey de la eternidad, beba vino, algo así. Sí, que beba el poderoso y noble, entre paréntesis, Dios, el Dios entronizado en Astarat, el Dios que gobierna en Edrei, a quienes los hombres cantan y honran con música de lira y flautada, de tambor y cimbalos, con castañuelas de marfil, entre los buenos compañeros de Cotar y Kianat, la poderosa Beba, la señora de la realeza, la señora del dominio, la señora de los altos cielos, la señora de la tierra. La existencia y la verdadera identidad de Og son objeto de controversia. Las reminiscencias históricas de la mitología ugarítica indican que la Biblia hebrea probablemente ha conservado una tradición genuinamente antigua de un rey amorreo Og que se remonta al segundo milenio antes de Cristo. También sostiene que la descripción de Og como un refaíta parece reflejar una antigua teología amorrea que daba tal estatus a sus reyes fallecidos. En el Talmud primero. El Talmud judío embellece la historia afirmando que Og era tan grande que buscó la destrucción de los israelitas desarraigando una montaña tan grande que hubiera aplastado todo el campamento israelita. El Señor hizo que un enjambre de hormigas cavara el centro de la montaña que descansaba sobre la cabeza de Og. La montaña luego cayó sobre los hombros de Og. Cuando intentó levantar la montaña de encima, el Señor hizo que los dientes de Og se alargaran hacia afuera, quedando incrustados en la montaña que ahora rodeaba su cabeza. Moisés, cumpliendo el mandato de Yahvé de no temerle, agarró un palo de 10 codos de largo y saltó a una distancia vertical similar, logrando golpear a Og en el tobillo. Og cayó y murió al golpear el suelo. Muchos grandes rabinos, en particular Shlomo Ibn Anderet, han explicado esta historia de una manera alegórica. Es que sí parece algo alegórico. En el Islam, Ug Ibn Anak es un gigante de la mitología islámica. Ug no se menciona específicamente en el Corán ni en los hadices canónicos. Los orígenes de este personaje se encuentran en el folclore judío y el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el rey Og toma su matronímico de su madre Anak, que lo engendró después de una relación incestuosa. Entre los episodios famosos y muy pintados se incluyen su lucha contra el profeta Moisés, véase Musa Ba'uj, y su pesca y fritura de ballenas mientras se encuentra de pie con el agua del océano casi hasta las rodillas. ¿En el océano de pie? Su alfombra voladora. Pensé que era una escopeta más que una espada. No se ve la cara de... ¿qué es Mahoma? ¿Moisés?
Creo que sí era Moisés, ¿no? Ah, dicen que lo golpea en el talón, ¿verdad? Y aquí está haciendo lo mismo. Og lleva un cetro muy similar como los tallados que se pueden encontrar en las representaciones sumeria, asiria. De hecho, en el Islam representan a los genios o los jinns, que para ellos son como demonios, con los tallados sumerios, asirios. Si buscan sobre los genios o los jinns, les van a aparecer algunos tallados sumerios. Todo se entrelaza poco a poco. Moisés y Og, pintura manuscrita del siglo XV, procedente de Irán o Irak. No está firmada la pintura por ningún artista ni tiene un título original. Es inusual que combine figuras de 3 religiones abrámicas: el profeta islámico Mahoma, la Virgen con el niño y Moisés. Ah, era la Virgen la que estaba ahí. Sí la noté. También se muestran algunos de los sucesos y familiares de Mahoma. Descrita por primera vez en la década de 1930, la pintura fue adquirida más tarde por la colección Khalili de arte islámico. Ok. Ojías el gigante. El libro apócrifo del siglo II a.C. Ojías el gigante, o el libro de los gigantes, describe las aventuras de un gigante llamado Ogías, vamos a llamarlo así, que luchó contra un gran dragón. Mira, habrá un tipo de relación entre este símbolo famoso de San Jorge y el dragón también aquí, y que supuestamente era idéntico a Og bíblico, o era el padre de Og. El libro gozó de considerable difusión durante varios siglos, especialmente debido a que fue adoptado por la religión maniquea, una antigua religión importante a nivel mundial, fundada en el siglo III después de Cristo por el profeta Parto Mani en el Imperio Sasánida. Los persas de aquella región iraní, Ojías el gigante. A ver, me interesa. Versión maniquea. Cuando Enoc oyó esto, se angustió y pidió a Dios, quien a su paciencia y por revelación y consejo divinos llamó a Enoc para que les predicara el arrepentimiento, para que las razas terrenales pudieran evitar la ira y la destrucción de Dios. Es cuando iba a lanzar el diluvio, donde los ángeles caídos comienzan a engendrar hijos con las mujeres de la tierra y comienzan a nacer gigantes. La tierra se empieza a infestar de estos gigantes, los cuales tratan de esclavos a los hombres, devoran la comida de una manera así. Se hace un tipo de sociedad muy libertina, cosas así. Es lo que leí por ahí en el libro de Enoc. Luego esas súplicas llegan al cielo. Algunos arcángeles presentan esos súplicas a Dios y es cuando él manda el diluvio, pero antes manda mensajes por medio de Enoc a ellos. Quizás ahí es donde pasan de ser ángeles caídos a ser demonios. Génesis 14 habla de ciertos acontecimientos que sucedieron en la región llamada Basán. También habla de los refaítas, también conocidos como gigantes. En la Biblia hebrea, refaítas o refaín se puede describir como una raza antigua de gigantes en Israel de la Edad de Hierro, o los lugares donde se cree que vivieron estos individuos. El rey Kedor Laomer y sus aliados atacaron y derrotaron a los refaítas en Astaroth Karnaim. Por cierto, al rato voy a checar eso de estas regiones. Recuerdo que hay muchos textos, incluso se describe por ahí a un gigante egipcio en la Biblia. Pero al final de esto, refaíta, así como en textos antiguos no judíos, Biblia hebrea y no judíos de la región, el término semítico del noroeste refaíta, la palabra plural en hebreo, romanizado, ugarítico, fenicio, se refiere ya sea a un pueblo de estatura y altura mayor que el promedio. En Deuteronomio puede ser también a espíritus difuntos en el más allá, como genios. El Seol, como está escrito en las siguientes escrituras: Isaías 26:14, Salmos 8:10, Proverbios 9:8, así como Isaías 14:9. El término refaín aparece por primera vez en Ugarit. No hay consenso sobre la vocalización exacta de el nombre Rep-Um
en ugarítico, ya que la palabra no aparece en textos silábicos. La primera sílaba Ra se basa principalmente en nombres semíticos de Ugarit, Canaán, Mari y otros lugares escritos en textos silábicos que llevan el elemento RP. Ra, P-I-U-U-M, Abirapi, Yaku, Rapi, Amurapi, Rapayama, Rapidingir y más. Pero no es seguro si los elementos RP en estos nombres se refiere únicamente a los refaítas. Para el caso nominativo se han sugerido varias lecturas en varios estudios. Es decir, es un nombre muy antiguo, ¿no? RP para refaítas. La primera raíz transmite el significado de curación, como en la curación de las almas que viven en el más allá judío, el Seúl, como la capital de Corea, Seúl. El Seúl en la Biblia hebrea es el lugar del inframundo, el lugar de la quietud y oscuridad que se encuentra después de la muerte, donde esperan el juicio final de Dios. La segunda raíz denota debilidad o impotencia. Las almas dentro del Seúl son débiles en el sentido de que no tienen poder físico o estatus como lo tenían en el mundo de los vivos, debido a que todas las cosas que dan poder a los vivos son discutibles en la tierra de los muertos. Sus habitantes son por lo tanto impotentes y débiles y pueden ser sumisos a Elohim. Segundo grupo, hipótesis etimológicas. Considera a refaítas como un préstamo de otra antigua lengua semítica. Entre las propuestas está el acadio, Rabu, príncipe. Pero esta explicación goza de una popularidad bastante limitada. Mucho más apoyo ha obtenido la hipótesis que deriva del hebreo refait del ugárico rp que denota a los antepasados fallecidos semi-deidificados que se mencionan en fuentes como el llamado texto refait. Sin embargo, se identifica claramente entre los refaitas como una de las tribus. Se distinguen claramente entre los refaitas como una de las tribus y a los refaitas como los habitantes del inframundo. La misma palabra se utiliza en el texto original. En la Biblia hebrea se describe como una raza de gigantes en Canaán. Ok. Volviendo al libro de Josías Leslie Porter, vamos con la lectura de algunos textos del libro. Ahora sí, voy a hacer la traducción. Basán, la tierra del romance sagrado. Desde el tiempo histórico más remoto hasta nuestros días allí, alguna vez ha sido algo de misterio y de extraño interés salvaje relacionado con ese antiguo reino. En el memorándum Reibl, incursión de los jefes árabes de Mesopotamia en el este y Palestina central, leemos que los Refaim en Astarot, Karnaim, soportó el primer impacto del ataque. Los Refaim, es decir, los gigantes, entre comillas, porque tal es el significado del nombre, hombres de gran estatura, junto a los cuales los espías judíos dijeron mucho después, pupilos que eran como saltamontes. Estos fueron los habitantes aborígenes de Basán y probablemente de la gran parte de Canaán. La mayoría de ellos se extinguieron o fueron exterminados, minado en un periodo muy temprano, pero algunos ejemplares notables de la raza como Goliat, Sipai, Lami. A ver, el texto que sigue. Fueron el terror de los israelitas y los campeones de sus enemigos hasta la época de David. Y por extraño que parezca, todavía existen monumentos tradicionales de estos gigantes primitivos en casi todas las zonas de Palestina, en forma de tumbas de enormes dimensiones, como la tumba de Abel cerca de Damasco, de 10 metros de largo, el de Set en el Altilíbano, aproximadamente del mismo tamaño, y el de Noé en el Líbano, que mide nada menos que 70 metros. La capital y fortaleza de los refaítas en Basán era Astarot Karnaim, llamado así por la diosa que allí se adora, la misteriosa Astarte. Ajá. Casualmente una diosa de la luna. Siempre aparece en la misma simbología en todos lados. Una estatuilla mesopotámica representando a Ishtar, o posiblemente Astarte. Pues es lo mismo, son paralelos las dos.
Astarte Siraica 1877 de Rossetti. Astarte fenicio es asimilación fenicia cananea de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna, los acadios, asirios y babilónicos como Ishtar y los israelitas como Astaroth. Representa el culto a la madre naturaleza, a la vida, a la fertilidad, así como la exaltación del amor y los placeres carnales. Con el tiempo se tornó también en diosa de la guerra y recibió cultos sanguinarios y sexuales de sus devotos. Se parece mucho también a la Diana griega, ¿no? Tiene muchos atributos. De hecho, la Diana griega es un tipo de amazona y también se representa mucho con la media luna. Y es de la zona de Turquía, por ahí. Toda esta zona Crimea. Su culto se expandió con su faceta de Tanit. Creo que Tanit es para la gente de Fenicia que habitaba en Cartago, ¿no? Ah, sí. Venerada especialmente en la ciudad de Cartago, norte de África. En la época helenística, cuando los griegos se asentaron en Oriente Próximo, asimilaron a Astarte en parte como la diosa Afrodita y en parte con Demeter, diosa griega de la agricultura. Pues yo le vi también un parecido con Diana, no sé por qué. La diosa de la naturaleza, que es como guerrera, tipo amazona. Pues igual salieron 3 diosas, puede ser. La portadora de las estaciones del año. No sé si Demeter sería la madre de la esposa de Hades. ¿Cómo se llamaba? Ay, se me va el nombre. Continuando con la lectura del texto. La capital y fortaleza de los refaítas en Basán era Astaroth Karnaim, llamada así por la diosa que allí se adoraba, la misteriosa Astarte de 2 cuernos. Pronto veremos si mis lectores me acompañan en el recorrido que propongo. Recuerden el recorrido, las ciudades gigantes. Que las ciudades que se construyeron y ocuparon algunos hace 40 siglos por estos viejos gigantes aún existen. He recorrido sus calles, he abierto las puertas de sus casas, he dormido tranquilamente en sus salones desiertos desde hace mucho tiempo. También veremos que entre las enormes ruinas de estas maravillosas ciudades se encuentran imágenes esculpidas de Astarte con la luna creciente, que le dio el nombre de Karnaim sobre su frente. De una de estas estatuas mutiladas hice un boceto en la ciudad de Kenat y en el mismo lugar compré a un pastor una moneda antigua con la figura completa de la diosa estampada en ella. Ok, voy a retirar esos. ¿Creen ustedes que las estructuras construidas hace 4000 años todavía puedan existir? Por cierto, puede haber un puente por ahí. ¿Recuerdan a Anatoly Fomenko? La construcción de edificios presentados puede haber ocurrido hace relativamente poco tiempo, pero ya depende de ustedes qué opinen al respecto. Incluso no sé si conozcan sobre Anatoly Fomenko. Ahí hay algunos dedicados a él en el canal. Y bien, pues aquí está el señor Porter describiendo la condición y el estado de las estructuras que estuvo observando. Vean el siguiente texto. El estado de Basán es totalmente diferente. Está literalmente poblado de ciudades y grandes aldeas. Y aunque la gran mayoría de ellos están desiertos, no están arruinados. Recuerden que Porter está viviendo muy cerca del 1900. Más de una vez he entrado por la tarde en una ciudad desierta. He tomado posesión de una casa cómoda y he pasado la noche en paz. Muchas de las casas de las antiguas ciudades de Basán están perfectas, como si hubieran sido terminadas ayer. Las paredes están sanas, los techos intactos, las puertas e incluso las contraventanas en su lugar. No dejen que mis lectores piensen que estoy transcribiendo un pasaje de las 1001 noches. Estoy relatando hechos sobrios. Simplemente estoy contando lo que he visto y lo que ahora me propongo escribir más plenamente. Pero, ¿cómo me preguntas? ¿Podemos explicar la conservación de viviendas corrientes en una tierra en ruinas? Creo que la redacté muy mal, ¿no? Sería, ¿pero cómo? Me preguntas. ¿Podemos explicar la conservación de viviendas corrientes en una tierra en ruinas? Si una de nuestras modernas ciudades inglesas estuviera desierta durante un milenio, apenas quedaría en pie un fragmento de muralla.
Creo que aquí el señor Porter tuvo un rayo de luz de haber dicho tanto tiempo y tan en buenas condiciones. Bueno, vamos con lo que sigue de aquí. Por cierto, recuerden los pasajes Josué 24:13, os dio una tierra en la que no trabajasteis, y ciudades que no edificasteis, en las que habitáis y coméis el fruto de viñas y de olivares que no plantasteis. Igualmente Deuteronomio 6:10, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste. El pasaje siguiente del libro. Sus muros tienen 5 a 8 pies de espesor y están construidos con grandes bloques cuadrados de basalto. Los techos están formados por losas del mismo material. Parece que está describiendo Baalbek, labradas como tablas y que van de pared a pared. Las mismas puertas y contraventanas son de piedra y cuelgan de pivotes que sobresalen por arriba y por abajo. Algunas de estas ciudades antiguas tienen de 200 a 500 casas todavía perfectas, pero ni un solo hombre que habite en ellas. En una ocasión, desde las almenas del castillo de Salacac, conté unas 30 ciudades y aldeas que salpicaban la superficie de la vasta llanura, muchas de ellas casi tan perfectas como cuando fueron construidas, y sin embargo, durante más de 5 siglos, en ninguno de ellos ha habido un solo habitante. Interesante. Para ser sincero, como solo leer algunas de las cosas que se cuentan en el libro, pone la piel de gallina. El señor Porter tuvo el honor de vivir algo con lo que nosotros solo podríamos soñar. ¿Cuánto tiempo hace que en realidad ocurrieron estas largas eras, entre comillas? Recuerden, el señor Porter está en la zona muy cerca del 1900, realizando estos recorridos. Dice por ahí: la casa parecía haber sufrido pocos cambios desde el momento en que su antiguo dueño la abandonó, y sin embargo la espesa costra de nitroso que cubría el suelo demostraba que llevaba mucho tiempo abandonado. Los muros eran perfectos, de casi 5 pies de espesor, construidos con grandes bloques de piedras labradas, sin cal ni cemento de ningún tipo. El techo estaba formado por grandes losas del mismo basalto negro, colocadas con la misma regularidad y unidas tan estrechamente como si los trabajadores acabaran de terminarlas. Medía 12 pies de largo, 18 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de espesor. Los extremos descansan sobre una sencilla cornisa de piedra que sobresalía aproximadamente a un pie de cada pared lateral. La cámara tenía 6 metros de largo, 12 de ancho y 10 de alto. La puerta exterior era una losa de piedra de 4 pies y medio de alto, 4 de ancho y 20 centímetros de espesor. Colgaba de pivotes formados por partes salientes de la losa que funcionaban en encajes en el dintel y el umbral, aunque era tan grande, pude abrirla y cerrarla con facilidad. Era megalítica y de alguna forma lo hacía liviana. Había quizás algún mecanismo. Bueno, por ahí en el libro presenta algunos bocetos. Voy a compartir algunos. De alguna forma estas estructuras supuestamente pertenecen al periodo del Génesis. Desafortunadamente no podemos ver las ciudades y casas reales descritas en los recortes en el libro que acabo de leer. No se proporcionaron bocetos de las 200 a 50 ciudades construidas. Cada uno llega a su propia conclusión sobre el motivo del por qué no están. A continuación se mostrarán algunas en ruinas. Recuerden que el señor Porter está señalando casas intactas, como si fuesen recién dejadas por sus dueños, pero no proporciona bocetos. El libro es de antes del 1900, a menos que hayan sido retirados o no sé. Ya ven que incluso no hay fotografías sobre el señor Porter, salvo la imagen que estaba ahí en la wiki, que era como una ilustración sobre él. No sé si era un grabado. Y en cambio se muestran algunas de las estructuras que él menciona, pero en ruinas, no intactas, como él dice. Aunque él menciona ahí claramente, ¿no?,
como recién desocupada. Una puerta. Recuerden que las puertas de las que él hablaba eran megalíticas y que a pesar de eso las abría con facilidad de él. Aquí hay otro boceto. Pues para las personas que están ahí sí se ve megalítico este edificio. Sí las hace ver pequeña. Escena tradicional que es escape de Pauls. Aquí parece una inundación de barro. Boshra. Hubiera puesto por ahí algunas personas para ver las dimensiones, pero me imagino algo muy similar a Baalbek Mosque. Mosque será algo así como mezquita. Por ahí corríjanme. Se parece a las ruinas de Piranesi. Este hombre murió cerca del 1900. A ver, digamos que estuvo por aquí, por ahí del 1850, 60 o 70. No sé si los bocetos fueron posteriores o algo. Pero sin embargo él habla de que muchos de los edificios estaban intactos. Que incluso durmió. Vio las tumbas megalíticas. Guerras también ha habido bastante en la zona. Templo de Qunawat. ¿Qué opinan? Algunas de las estructuras que se muestran ahí en los bocetos recuerdan mucho a Baalbek, que está al noreste de la región de Bazán. A ver, ¿recuerdan esa foto de Baalbek? Baalbek también es megalítico el lugar. Es difícil no tener en cuenta que toda la región, incluida Baalbek, estaba poblada por individuos del mismo tamaño. En la imagen de Baalbek, ahí que muestro, para que se den una idea. Todavía no han visto la parte lateral de Baalbek. Tiene unas piedras megalíticas, creo que de más de 1000 toneladas. En la base de este edificio creo que es un tipo de Partenón. Y era una triada de dioses. Creo que por ahí tengo un video al respecto. Déjenme hago memoria en qué video. No sé si era donde hablaba sobre la simbología águila versus serpiente. Para que vean algunas otras imágenes de Baalbek. Y eso surgió por un símbolo que está ahí precisamente en esa puerta. En la parte superior hay un águila llevando una serpiente en sus garras, junto con un caduceo en el pico. Ya lo chequé, sí, viene en el video sobre el símbolo del águila versus serpiente. Se los voy a poner ahí en el chat para que si gustan verlo, ok. Lo que pasa es que ahí en el video, águila versus serpiente, me interesó tanto el águila como un personaje que está a un lado con alas, pero la cabeza pareciera como si fuese de un tipo de ave. Incluso me recordó un poco a Garuda, que también era como un tipo de humanoide, entre humanoide y entre grifo, algo así. Este dios de la India, Garuda, enemigo de la serpiente, a un lado. De hecho, no sé si se alcance a notar en esta fotografía. Es en esa piedra que está como cayendo. Ahí en la parte de abajo, la piedra que está más caída es donde está esta águila con el caduceo en el pico, y en las garras tiene una serpiente. No sé si sea una alusión a Zeus. Y a un lado está este tipo de humanoide que les digo, con ala y cabeza como si fuese de un ave, quizás un águila, no sé. Véanlo en el otro video, con un poco de imágenes más clara que esta fotografía. ¿Se imaginan que los edificios que describe Porter sean similares a este de Baalbek? Son muy impresionantes, ¿no? Parte del templo de Júpiter. Sí, es Júpiter. Entonces sí, el águila es una alusión a Zeus. De hecho, hay bastantes fotografías sobre Baalbek datando de 1860 a 1880 que corresponden a la línea de tiempo en que Leslie Porter está ahí en la zona. En la misma zona en general, sería bastante bueno que hubiese tomado por ahí algunas fotografías Porter de los edificios que describe. En la actualidad pareciera que no haya un tipo de zona similar a lo que se describe en la región. Sin embargo, no sé si se han puesto a espiar por ahí la zona con el Google Maps. Yo me he encontrado con un tipo de ruinas bastante extrañas. Tenía muchas ganas de ver algunos bocetos de las ciudades reales de la región de Bazán, de esos que no habían sufrido daños, como describe Porter. Sin embargo, no se mostró ninguna. ¿Habrá sido culpa de la censura o el señor Porter estaba inventando cosas? Recuerden que hasta él lo recalcó, que sonaba como una de esas historias de este libro de las 1001 noches. Por cierto, en ese libro recuerdo que se señala
al rey Suleimán, como si fuese el rey Salomón. De ahí, de hecho, Fomenko encuentra un paralelo, Salomón y Suleimán el Magnífico. Pues no sé ustedes qué opinen, pareciera y cuesta creer que estuviera mintiendo el señor Porter. Quiero mostrarles este párrafo del libro. Creo que es este, puede ser. Algunas de estas ciudades antiguas tienen de 200 a 500 casas todavía perfectas, pero ni un solo hombre que habite en ellas. Por cierto, ¿recuerdan la fecha? Son 1850. Casi era el momento en el que se estaba reocupando también las ciudades en los Estados Unidos. ¿Recuerdan todas estas grandes mansiones que parecían que solo fueron reutilizadas? Se menciona sobre ese hecho ahí en el documental sobre Tartaria. En una ocasión, desde las almenas del castillo de Salcá, conté unas 30 ciudades y aldeas que salpican la superficie de la vasta llanura. Muchas de ellas casi tan perfectas como cuando fueron construidas, y sin embargo durante más de 5 siglos en ninguno de ellos ha habido un solo habitante. 5 siglos. No sé qué pretendía el señor Leslie Porter con esas afirmaciones. Está en plena época de la fotografía, como las que rondan por ahí de Baalbek, o no pasaron la censura. El susodicho castillo del que habla el señor Porter, véanlo hoy en día en esta imagen. Algo similar puede haber pasado con todas esas ciudades de las que él habla. Después de todo, recuerden los eventos, por ejemplo en California, esos grandes incendios devastadores que destruían ciudades completas. Incluso hoy en día ha pasado cosas similares en California, Hawái. Se habla sobre un tipo de láser que sobrecalienta todo. Este es el castillo del Salcá que se menciona en el párrafo, también conocido como el Salcát de 1932. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá pasado con esas 30 ciudades y pueblos que se divisaban desde el castillo en el que estaba el señor Porter? De hecho, hay otra imagen del mismo castillo donde parece que ya ni siquiera existe. Chequen. Según la fuente es de 1900. Bagdad, Castillo Salcát. Sin embargo, parece que hay fotografías de algunas estructuras por la zona mostrando una especie de ruinas en los alrededores. ¿Qué hice? Puse un navegador. Ruinas todavía presentes 1900 de una fuente que es un PDF de imágenes. Y chequen este párrafo. No, creo que me equivoqué de párrafo. No, si era... Partiendo el 28 de mayo de 1900 desde Damasco en compañía del reverendo Archibald Forder de Jerusalén y de un sirviente llamado Nusar, partimos en dirección a Hauram y Jebel Edruse para visitar el antiguo circuito de Argob, que las escrituras nos informan que una vez perteneció a Og, el rey de Basán. Mínimo parece que en el 1900 todavía quedaban algunas estrellas. Esa tiene pinta de ser un pequeño fuerte estrella. Casi siempre así se veían por dentro. Ahí se ve un tipo de casas, ¿no? Recuerdan que hablaba de que había bastantes intactas. Claro que aquí ya se ve muy en ruina, pero mínimo todavía hay estructura. De hecho, me encantaría ver la colección completa de fotografías que se tomaron en ese 1900. Y estas ya vienen en muy mala calidad. Recuerden que es de un archivo PDF. Hay unos puntos. ¿Dónde están todos esos pueblos y aldeas descritos en este libro? Si sobrevivieron durante los supuestos 40 siglos, ¿qué pasó con ellos entre los años 1850 y 1900 a 1920? ¿Tenemos alguna fotografía de las estructuras representadas en los bocetos? ¿Tenemos fotografías de las ciudades y cosas observadas de las que habla el señor Leslie Porter en su libro? Pues bueno, eso es todo. Los veo más adelante con más información. Hasta luego, suscríbete, comenta, dale like.